Allá en el Oriente Próximo existieron varios reinados, pequeños como el de Lidia, extensos como el de los medos, milenario como los egipcios, modernos, renovados y poderosos como los de los babilonios, pero aún estaba un nuevo imperio por suceder. Se dice que Arquémenes, allá por el 700 a.C., fue un jefe que logró reunir a todas las tribus persas formando una dinastía de reyes por esas latitudes, de las cuales Ciasares era descendiente y se hizo rey de los medos en el 625 a.C. Ciasares también se unió a la cruzada de eliminar al imperio asirio y para esto se asoció con Babilonia y para consolidar ese trato unieron a sus hijos. Así que en el 613 a.C. se casan Amitis, hija de Ciasares, y Nabucodonosor II, el entonces general del ejército de Babilonia. Se especula que los famosos jardines colgantes en Babilonia fueron inspirados en Amitis para darle el gustito de que se sienta como en su tierra. Y así, Nabucodonosor II en el 605 asume el trono de Babilonia a sus apenas 25 añitos. Más tarde, en el 602 a.C. aproximadamente, Nabucodonosor entra en desesperación por un sueño no recordado, ya que en aquel tiempo se creía que si no se podía recordar un sueño, era porque su dios personal lo había abandonado o estaba dispuesto a dejarlo. Por esa razón trató de saber el sueño como de lugar y conocer su interpretación. Daniel, un joven exiliado judío, aseveró que ni él sabía el sueño, pero el único y verdadero Dios del cielo se lo podría decir. Después de escucharlo, la reacción no se hizo esperar. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Daniel 2, 46, 47. Aunque aparentemente reconoció a Dios como Señor de los Reyes, no lo reconoció como su Dios personal, sino apenas como alguien que conoce las cosas secretas. Había un reino mejor y superior que se iba a formar, y ahora Nabucodonosor lo sabía, ya que este reino llegaría después del último imperio. Una vez hecho rey, Nabucodonosor decidió terminar lo que había empezado. Marchó hacia Jerusalén y decidió destruirla y exiliarla, incluso deportar a su rey y al futuro profeta Ezequiel. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Y el rey de Babilonia puso por rey, en lugar de Joaquín, a Matanías su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. Segunda de Reyes, capítulo 24, versos 12 al 14 y 17. Después de 5 años del sueño aproximadamente, tratando de que ese sueño tenga un final feliz para él, van a levantar una estatua, pero ya no de varios metales, sino hecha totalmente de oro, de unos 27 metros de alto por 2.7 metros de ancho, casi como un obelisco. Y obligó a todos a adorarla, porque adorar su imagen era sinónimo de que respetaban su autoridad como emperador. Sin embargo, 3 jóvenes amigos de Daniel y a la vez gobernantes del imperio no lo hicieron.
trayendo como consecuencia su castigo a morir quemados en un horno de fuego ardiendo 7 veces más caliente. Pero Dios protegió a sus hijos, y ellos no adoraron la estatua, sobreviviendo sin daño alguno al fuego y acompañados por Cristo como el cuarto hombre en el horno, a lo que Nabucodonosor fue impresionado una vez más. Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Daniel 3, versículo 28. A pesar de todas estas demostraciones de Dios, Nabucodonosor ataca a Jerusalén nuevamente y ésta queda destruida y se pone fin a la independencia de los judíos. Luego de un tiempo, muere el suegro de Nabucodonosor, Ciasares, el rey de los Medos. Así que inmediatamente su hijo Astiages toma el trono, quien ya venía luchando con los lidios desde el 590 a.C. Y ahora que ya era rey de los Medos, pues hace paz con ellos. Y consumó esta paz entre reinos, casándose con la hija del rey Aliates de Lidia, Arienis, cuyo hermano era Creso, de quien hablaremos luego. El fruto de este matrimonio entre Astiages y Arienis nacería una niñita llamada Mandana, quien posteriormente se casó con Cambises I. De este matrimonio entre Cambises y Mandana de la dinastía aqueménida nace un robusto niño llamado Ciro II en el año 580 a.C. Como ves, Media, Persia y Lidia estaban emparentadas y muy relacionadas, y esto ayudaría posteriormente a la formación del nuevo imperio. Estando en su mayor gloria, Nabucodonosor comete el error de tomarse todos los créditos y olvidarse del Dios que siempre se hizo visible ante él. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Daniel, capítulo 4, verso 29 al 33. Así empiezan 7 años profetizados para Nabucodonosor y su locura, pero el trono no queda vacío. Su hijo Evil-Merodach toma lugar como corregente durante este tiempo, y luego tomaría el reino a la muerte de Nabucodonosor a sus 68 años en el 562 a.C., y reinaría por 2 años hasta el 560. Logrando una de las cosas más importantes para los judíos, la liberación del rey Joaquín, quien es parte de la genealogía de Cristo. Este poco tiempo de reinado de Evil-Merodach, o también conocido como Amel-Marduk, se debe a que fue asesinado por Neriglissar, también conocido como Nergal-Sarecer, citado en Jeremías 39:3, quien estaba casado con Nitocris, hija de Nabucodonosor. Así que Neriglissar era cuñado de Nabucodonosor, reinando así desde el 560 a.C. Para el 559, Ciro II empezó a reinar en el reino persa, después que Cambises I, rey de Anshan su padre, murió. En ese mismo momento de su reinado, ordenó la construcción de Pasargada,
capital del reino persa que estuvo en construcción hasta el 530 a.C. Ciro hace de esta ciudad la capital de su imperio y ahí también construye su tumba. Seguidamente muere Neriglissar, el rey de Babilonia, siendo sucedido por su hijo y nieto de Nabucodonosor, Lavashi-Marduk, quien reina Babilonia por únicamente 3 meses, ya que fue asesinado, y así ponen fin a la descendencia de Nabopolassar. Nabonido aparentemente legitimizó esta descendencia, aunque muchos dicen que era asirio de la ciudad de Harán. Entra en escena, y lo primero que hace es quitar el lugar de Marduk como dios principal para poner al dios lunar Sin, cosa que no fue del agrado de los babilonios, teniendo la pesada carga de las críticas por estas decisiones. Decide salir de la capital y dedicarse a la lectura y a la adoración de Sin, el dios luna, lejos de Babilonia. Mientras el imperio babilónico iba desmoronándose, en el 553 a.C., Daniel recibe la visión de las bestias del capítulo 7 de su libro, que explicaremos posteriormente. Y 2 años después, en el 551, recibe la visión descrita en el capítulo 8 de su libro, sobre el cuerno notable del macho cabrío, los 2 cuernos del carnero y el famoso cuerno pequeño que empezó a preocuparle debido a la sucesión de los reinos. Mientras en el 550 a.C., Ciro II toma al rey de los Medos, Astiages, lo derrota y encarcela a quien era su propio abuelo y saquea a Ecbatana, la capital de Media, adueñándose así del reino medo, ya que también por linaje le pertenecía. Un año después, en el 549, Nabonido viaja hacia el oasis de Taima por 10 años. Desde este lugar vigilaba las rutas de comercio y en su lugar deja a Belsasar, su hijo, en Babilonia como corregente por 10 años de gobierno. Por otro lado, en el 547 o 546 a.C. aproximadamente, Ciro vence al rey Creso de Lidia, quien había sido cuñado de Astiages. De esta manera, los persas ya iban por su segunda victoria rumbo a la conquista del imperio babilónico. En vista de estos sucesos persas, Nabonido decide regresar a Babilonia en el 545 y quedarse mejor protegido detrás de las poderosas murallas de Babilonia. Pero algo diferente pasó en el 539 a.C. Belsasar estaba reinando aún en Babilonia. De paso, el nombre de Belsasar, que en acadio es Bel-Sharra-Usur, significa Bel ha protegido el reino. Por eso sentía tanta seguridad. Los nombres en Babilonia hablaban mucho de sus dioses, para dar a entender que ellos estaban protegidos por estos. La marca de sus dioses en sus vidas era el nombre que llevaba. Este Belsasar celebra un banquete. Quizás se trataba del festival anual de Akitu, que siempre se celebraba en Babilonia. Todos se encontraban y se sentían totalmente seguros detrás de las murallas de Babilonia. Además, bebían vino en las copas del templo de Jerusalén que trajeron sus ancestros como una burla del dios que había predicho su caída, y celebraban sin darse cuenta que en ese mismo instante estaban siendo asediados por medos y persas, pero también estaban siendo observados por alguien más. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Y el rey gritó en alta voz que hiciese venir magos, caldeos y adivinos, y dijo al rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Daniel capítulo 5, versos 5 y 7. Nabonido era el rey. Belsasar estaba segundo al mando, así que ofrecer el tercer lugar era algo que solo él podía dar. Debido a este gran acontecimiento, deciden buscar a alguien quien sepa cómo descifrarlo. Y pues aunque era sabido
aunque solo por la esposa de Belsasar, traen a Daniel de casi 83 años para interpretarlo. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Daniel capítulo 5, verso 22 al 31. La Biblia no podía ser más clara al identificar al reino inferior a los babilonios que a los medos y persas. Mientras tanto, los ejércitos persas y medos estaban fuera de Babilonia listos para entrar. Su estrategia fue hacer lo que ya venían haciendo en la construcción de su capital, es decir, desviar ríos y lograr conducir estos para lugares inaccesibles. Y esto fue lo que hicieron con Babilonia. Desviaron el río que pasaba en medio de la ciudad y estando en su caudal más bajo, entraron por allí, tomando por sorpresa a todos los comensales en el banquete. Todas las conquistas le fueron muy fácil a los medos y persas, pero lo que fácil viene, fácil se va. Muchos coinciden en que este Darío de Media, cuyo origen es un poco incierto, no era otro que Ugbaru, el general del ejército de Ciro. En las crónicas de Nabonido podemos leer: Obrías, Ugabaru, el gobernador de Utium, y el ejército de Ciro entraron en Babilonia sin batalla. Después, Nabonido fue arrestado en Babilonia cuando regresó. En el mes de Arash Shamu, el día tercero, Ciro entró en Babilonia. Obrías, su gobernador, colocó subgobernadores en Babilonia. Crónicas de Nabonido. Obrías murió 1 año y 3 semanas después de la caída de Babilonia, y eso explica un poco por qué Ciro no tomó el título de rey de Babilonia hasta 1 año después, y por qué Daniel 6:28 lo menciona como sucesor inmediato de Darío. Obrías tendría 62 años al inicio de su reinado, según Daniel capítulo 5 versículo 31, y reinó por solo 1 año sobre Babilonia. Y de hecho, el libro de Daniel únicamente hace referencia al primer año de su reinado en Daniel 9:1. Así, Belsasar fue muerto el 12 de octubre del 539 a.C. y Nabonido su padre exiliado por los persas. De esta manera, el imperio babilónico había desaparecido. Al ver esto, el pueblo de Israel por fin veía que algo mejor venía, pues les traía al recuerdo las profecías de Isaías. Volverían a casa. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar, que dice de Ciro, es mi pastor,
y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Isaías capítulo 44 versículo 24 al 28. Y así fue. El primer decreto de Ciro fue enviar de vuelta a los judíos a su tierra, y cerca de 43,000 volvieron a Jerusalén. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360. Esdras, capítulo 2, verso 1 y 64. En este momento de alegría para todos los judíos, Dios aclara el problema inentendible para Daniel de hace 13 años atrás, sobre la visión del carnero, del macho cabrío y sobre todo la del cuerno pequeño, entregándole la visión de las 70 semanas. Pues aunque había llegado ya el segundo reino y había sido muy bueno para el pueblo judío y para Daniel sobre todo, aún habían algunos acontecimientos por suceder. Todo parecía estar bien para los judíos. Babilonia había sido castigada con la victoria de Ciro, pero su reino tampoco sería eterno. El segundo reino lo conformaban los medos y los persas, y no había mejor símbolo que el pecho y los brazos de plata.